Un alfiler de corbata de plata con 2 cuerdas enroscadas y una mariposa, un objeto pequeño, olvidado entre baratijas de un rastro que 20 años después abre una grieta en el silencio de toda una ciudad y obliga a una mujer a elegir entre la verdad absoluta y la piedad que protege a los vivos. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy hablaremos de El Club de la Niebla, de la autora asturiana Leticia Sánchez Ruiz, y te invitamos a quedarte hasta el final porque vas a descubrir una decisión sobre justicia y misericordia que deja a toda una comunidad envuelta en una niebla aún más espesa. La novela arranca estableciendo un misterio que lleva exactamente 20 años sin resolverse. Nos situamos en Oviedo, una noche lluviosa y fría. El famoso escritor chileno Gabriel Vargas Montseny desaparece sin dejar rastro después de reunirse con un peculiar club de lectura local llamado La Patagonia. En esa tertulia, bajo la mesa y jugando distraídamente con las baldosas, hay una niña de 10 años, Alana. Ese instante es el trauma originario. El mundo adulto se vuelve incomprensible para ella en un segundo. El escritor se esfuma y con él se lleva la lógica de la infancia. 2 décadas después, Alana Calume es una mujer adulta que se define a sí misma como bujonera, dueña del Gabinete de Maravillas Calume, una tienda de antigüedades en pleno casco antiguo de Oviedo. Vive rodeada y obsesionada por objetos olvidados. Comparte su día a día con su novio Blast, un matemático que representa la lógica y la razón frente a la intuición caótica de ella. Su vida parece ordenada, milimétrica, controlada, hasta que un día, paseando por un rastro de objetos de segunda mano, encuentra un alfiler de corbata de plata idéntico al que llevaba Vargas Montseny la tarde de su desaparición, 2 cuerdas enroscadas y una mariposa. Ese objeto inanimado se convierte en el ancla psicológica de su trauma infantil. Para Alana, que se dedica a rescatar y clasificar piezas del pasado, los objetos no son simple chatarra, son pruebas físicas de que el pasado existió y de que, al menos en teoría, puede ser poseído y controlado. La niebla ovetense, constante y melancólica, no es un simple decorado. Actúa como un personaje más en esta obra, una metáfora física de la bruma mental que oculta la verdad en toda la historia, emborrona los contornos de la realidad y refleja la disonancia cognitiva de los personajes. Todo salta por los aires con la muerte repentina de Tina Flores, mujer de la alta burguesía local y antigua integrante de aquella tertulia literaria. Ella se despeña en el desfiladero de las Sanas, en medio de una tormenta. La versión oficial habla de un trágico accidente, pero todo apunta a un suicidio premeditado. Justo antes de morir, Tina había comprado en una librería Castillos tan hermosos, una novela de Vargas Montseny, y había hecho una llamada telefónica muy específica a Ruth Rami, una escritora amiga de Alana, que años atrás publicó un libro de crimen sobre la desaparición del chileno, basado precisamente en los recuerdos infantiles que la propia Alana le confió. Alana, incapaz de frenar su instinto investigador, forma de inmediato lo que bautiza como el Club de la Niebla. Recluta a su novio Blas, que aporta la mente analítica, y a sus amigos libreros y anticuarios, Ulises y Melquiades. Un grupo de investigadores aficionados decididos a desentrañar qué oculta el antiguo grupo literario de su familia Canor. La investigación los enfrenta a un muro de silencio por parte de los miembros supervivientes, en el que está su familiar Canor, pero también el psiquiatra Braulio, la oculista Delia y el relojero Bode. Alana los interroga con tácticas de desgaste. Blas actúa como la voz de la razón y le advierte del peligro de desenterrar tumbas emocionales. Alana no es una heroína de moral intachable, está impulsada por una compulsión casi destructiva, usando la muerte de Tina como un vehículo para su propia catarsis sin importar los daños colaterales.
Poco a poco la presa grieta. Delia revela que huyó de un encuentro porque sintió algo oscuro. Braulio confiesa que él era la fuente anónima que filtraba información a Ruth para su libro de crimen. Pero la pieza que hace volar todo el tablero por los aires llega del personaje más oscuro, el relojero Manuel Bode. Acorralado, confiesa que Vargas Montseny no desapareció de madrugada. Esa misma mañana visitó su relojería y llevaba puesto un reloj Longines de esfera dorada y correa de piel. Alana conecta los datos con una precisión letal, retoma el libro de Ruth y se da cuenta de algo demoledor. En las páginas finales, Ruth describe con detalle la ropa y los accesorios del escritor, incluyendo ese reloj Longines. Si Bode jamás le contó a nadie, ni siquiera a la policía, que vio al escritor esa mañana con ese reloj, ¿cómo pudo Ruth saberlo? Solo hay una explicación posible. Ella misma lo vio después de que saliera de la relojería. La revelación expone un error de continuidad narrativa nacido del propio ego literario de Ruth. Hizo que su texto fuera tan perfecto e inmersivo que incluyó información real que su relato oficial no justificaba. Dejó sus propias huellas dactilares literarias en la escena del crimen. Acorralada, Ruth confiesa la verdad completa. Hace 20 años no era ninguna escritora de prestigio, era una joven en situación de pobreza extrema que trabajaba como empleada del hogar limpiando la casa de Tina Flores. Vargas Montseny mantenía un romance oculto con una prima de Tina que ya había fallecido y ella vivía en Perú. Aquella mañana fatídica se presentó en casa de Tina con un manuscrito donde pensaba publicar toda la historia de esa infidelidad, exponiendo a la familia al completo. Tina, aterrorizada ante la idea de que el honor impecable de su familia burguesa fuera destruido en público, entró en pánico. Atacó al escritor en la cabeza con un objeto contundente. Convencida de que acababa de cometer un homicidio, utilizó su posición de poder y obligó a la joven y vulnerable Ruth a ayudarla a deshacerse del cuerpo. Pero Vargas Montseny no murió. Sufrió un daño cerebral catastrófico que lo dejó en estado catatónico, un síndrome de vigilia sin respuesta. En lugar de llamar a una ambulancia, Tina y Ruth lo escondieron a plena vista en su propia casa. Lo rebautizaron como el tío Tito. Lo presentaron ante el vecindario como un familiar con una severa discapacidad intelectual y lo bañaron, alimentaron y cuidaron todos los días durante 20 años. Es una resolución perturbadora y al mismo tiempo extrañamente compasiva, una mezcla de devoción enfermiza, expiación y culpa profundísima. Integraron a la víctima en el seno de su propia familia marginal. La muerte reciente de Tina probablemente fue un suicidio provocado por el peso insoportable de la culpa y el miedo a ser descubierta ahora que nuevas investigaciones se acercaban. Ruth, llorando desconsolada, suplica a Alana que entierre la verdad. Vargas Montseny no tiene a nadie más en el mundo. Para los hijos de Ruth, ese hombre inerte es su querido tío abuelo, su familia. Si acude a las autoridades, no sanará al escritor, solo mandará a la cárcel a la tía Marta y a Ruth, dejando desamparados a unos niños inocentes. Alana, frente a ese dilema titánico, decide guardar silencio. Elige la piedad y la estabilidad de los vivos por encima de una verdad burocrática. Se convierte en cómplice sin duda, pero de un acto de pura supervivencia emocional. Leticia Sánchez Ruiz no escribió un misterio tradicional de quién sujetaba el arma. El Club de la Niebla es una exploración profunda y dolorosa sobre cómo los traumas no resueltos dictan silenciosamente nuestro presente, sobre la compulsión por dejar una huella y sobre esa niebla que emborrona los contornos de la realidad en las ciudades pequeñas.
Los objetos se convierten en anclas psicológicas, la niebla en metáfora de la bruma mental y el silencio pactado en un mecanismo de supervivencia social más poderoso que el miedo al Código Penal. Y bueno, si llegaste hasta aquí te invitamos a leer la obra para sentir cómo un alfiler de corbata puede romper 20 años de niebla y obligarte a elegir entre verdad y misericordia. Suscríbete a Te Resumimos Libros para más resúmenes largos y profundos que nos recuerdan que a veces la mayor valentía no es develar un secreto, sino saber guardarlo. Porque en el Club de la Niebla no siempre gana quien descubre la verdad. A veces gana quien decide que esa verdad no destruya a los que aún viven.